Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace un tiempo. El título del vídeo, como ya vieron, es Under Cell, Kerem es su héroe más que amor. Vaya pregunta, ¿verdad? Es una cuestión que ha surgido mucho entre los fans, especialmente después de todo lo que hemos visto en pantalla y fuera de ella. Hoy vamos a desglosar esto, a analizar las diferentes facetas de su relación y a ver si podemos llegar a una conclusión, o al menos a una mejor comprensión de lo que esto significa para ambos. Antes de empezar con el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque se vienen cositas interesantes. Y mientras tanto, empecemos con este análisis que promete ser fascinante. Así que, vamos a hablar de Under Cell y Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto, son dos actores turcos que ganaron fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era simplemente innegable, tan palpable que traspasó la ficción y capturó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Se convirtieron en una de las parejas más queridas, no solo por su talento actoral, sino también por la conexión que proyectaban. Y es precisamente esta conexión, esta energía que emanaban juntos, lo que ha llevado a tantas especulaciones y debates sobre la naturaleza de su relación, tanto en la serie como en la vida real. Cuando pensamos en el título Under Cell, Kerem es su héroe más que amor, la primera idea que nos viene a la mente es la clásica dicotomía entre amor romántico y admiración, o incluso dependencia. ¿Es Kerem para Ande un refugio, un pilar de apoyo, alguien que la rescata de las adversidades? ¿O es simplemente el amor apasionado, la chispa que enciende el romance? La verdad es que estas dos cosas no tienen por qué ser excluyentes, pero la forma en que se presentan, y la percepción que tenemos como público, puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Empecemos por analizar la perspectiva del héroe. En la serie Sen Kalkam, los personajes que interpretan Ande y Kerem tienen una dinámica muy particular. Eda inicialmente es una joven apasionada, soñadora, que busca venganza y justicia por un agravio que sufrió. Serkan, por otro lado, es un empresario exitoso, frío, calculador, pero con un pasado turbulento y vulnerabilidades ocultas. A medida que la historia avanza, Serkan se convierte en una figura que protege a Eda, la apoya en sus proyectos, la rescata de situaciones complicadas y, en general, le ofrece una seguridad que ella anhela. Podríamos decir que, en cierto sentido, Serkan se convierte en el héroe de Eda dentro de la narrativa. Él le brinda la estabilidad y la fuerza que ella, a veces, siente que le falta. Ahora, traslademos esto a la vida real. La relación entre Ande y Kerem, tal como la hemos visto y conocido, parece haber sido una de profundo afecto y admiración mutua. Si bien es difícil conocer los detalles íntimos de cualquier relación de pareja, especialmente de celebridades, las entrevistas, las publicaciones en redes sociales y los testimonios de personas cercanas suelen darnos pistas. Hemos visto a Ande apoyar públicamente a Kerem en sus proyectos y viceversa. Hemos sido testigos de gestos de cariño, de momentos de complicidad y de un respeto evidente. ¿Podría Kerem, en la vida real, representar para Ande una especie de héroe en el sentido de ser una figura de apoyo incondicional, alguien en quien confiar plenamente, alguien que la empuja a ser mejor? Es una posibilidad muy real. En el mundo de la actuación, que puede ser muy demandante y a veces solitario, tener una pareja que entiende las presiones, que te apoya y que te inspira, puede ser un tesoro invaluable. Pero, ¿qué pasa con el amor? El amor, en su forma más pura y romántica, es la conexión emocional profunda, la pasión, la intimidad, el deseo de compartir la vida. Y en el caso de Ande y Kerem, la chispa que encendieron en Sen Kalkam fue tan poderosa que muchos creyeron que era imposible que no se tradujera en un amor real. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de afecto, todo apuntaba a una relación romántica sólida y apasionada. Vimos en ellos una complicidad que iba más allá de la actuación, una forma de mirarse, de sonreírse, que transmitía esa conexión especial. Entonces, ¿cuál es la clave para entender si Kerem es para Ande más héroe que amor, o viceversa? Creo que la respuesta no es lineal. La complejidad de las relaciones humanas, y más aún en el ojo público, rara vez se reduce a una sola etiqueta. Es posible que Kerem sea ambas cosas para Ande.
Que sea su compañero en la vida, su confidente. La persona que la ama apasionadamente pero que al mismo tiempo también sea esa figura de apoyo, ese pilar que la fortalece y la impulsa. El amor verdadero en su forma más madura y profunda, a menudo integra estos elementos. Un compañero puede ser tu confidente, tu amante, tu mejor amigo y sí, también tu héroe. Pensemos en las definiciones. Un héroe en un sentido amplio es alguien que demuestra gran valor, coraje o admiración. Puede ser alguien que supera obstáculos, que protege a otros, que sirve de inspiración. El amor, por otro lado, es un sentimiento de intensa afecto y apego. Pero cuando hablamos de relaciones de pareja, el amor a menudo implica también admiración, apoyo mutuo y la construcción de un futuro juntos. Así que si Kerem inspira a Ande, la apoya en sus sueños, la ayuda a superar sus miedos, no está actuando como un héroe para ella, dentro del contexto de su relación. Y si además comparten un profundo afecto, pasión e intimidad, ¿no es eso también amor? La percepción del público juega un papel crucial aquí. Cuando una pareja de celebridades cautiva tanto, tendemos a proyectar nuestras propias ideas de lo que significa una relación ideal. Buscamos señales, interpretamos cada gesto, cada palabra. A veces incluso deseamos que la relación sea perfecta, que cumpla con todas nuestras expectativas románticas. En el caso de Ande y Kerem, hubo una idealización muy fuerte de su relación. Se les veía como la pareja perfecta, la que superaba todas las adversidades juntas. Y cuando las cosas cambian como sucede en la vida, es natural que los fans se pregunten qué ha pasado, qué falló, o si acaso la percepción que teníamos era correcta. Es importante recordar que nosotros, como espectadores, solo vemos una pequeña fracción de sus vidas. Vemos las imágenes que ellos eligen compartir, las escenas de las series, las entrevistas cuidadosamente preparadas. No conocemos sus conversaciones privadas, sus luchas internas, los momentos de duda o de triunfo que no son públicos. Por lo tanto, cualquier análisis que hagamos, por muy detallado que sea, siempre estará basado en inferencias y en la información disponible. Si intentamos responder directamente a la pregunta, ¿Kerem es su héroe más que amor? Yo creo que esa distinción es artificial en el contexto de una relación profunda y saludable. El amor verdadero a menudo contiene elementos de heroísmo. El acto de estar ahí para alguien, de apoyarlo incondicionalmente, de ser su roca en medio de la tormenta, eso es, en sí mismo, una manifestación de amor profundo. Y la admiración que se pueda sentir por la fuerza, el carácter o los logros de la pareja, también alimenta el amor. Quizás la pregunta debería ser más bien, ¿cómo se manifiesta el amor entre Ande y Kerem, y qué papel juegan los aspectos de apoyo y admiración en esa manifestación? Desde mi perspectiva, basados en lo que hemos visto, Kerem parece ser una persona que admira el talento y la personalidad de Ande, y ella a su vez admira el suyo. Ambos se han mostrado como personas con aspiraciones, con empuje, y eso es algo que se retroalimenta. Si además de eso se brindan apoyo mutuo en los momentos difíciles, que los hay en la vida de cualquier persona, y más aún en la vida de dos figuras públicas, entonces sí, Kerem podría ser visto como un héroe en el sentido de ser un compañero confiable y fortalecedor. Pero eso no le resta valor al aspecto romántico y pasional de su relación, que también parece haber sido muy fuerte. Pensemos en la forma en que las parejas se apoyan. A veces el simple hecho de escuchar, de comprender, de ofrecer una mano amiga, puede ser el acto más heroico. En un mundo que a menudo juzga y critica, tener a alguien que te defiende, que cree en ti cuando tú mismo dudas, que te anima a seguir adelante a pesar de los obstáculos, es un acto de amor y valentía inmenso. Si Kerem ha sido esa persona para Ande, entonces sí, podríamos decir que es su héroe. Pero insisto, esto no va en detrimento del amor que se profesan. Consideremos también el hecho de que la industria del entretenimiento puede ser muy volátil. Los actores están constantemente expuestos a la opinión pública, a la presión de las redes sociales, a las críticas. En este entorno, tener a alguien que te entienda, que te proteja de esa vorágine, que te haga sentir seguro y amado, es fundamental. Si Kerem ha sido ese ancla para Ande, esa figura que la ha mantenido firme y protegida, entonces el concepto de héroe cobra mucho sentido. Es posible que la pregunta más que amor intente generar un conflicto donde no lo hay. Quizás la relación entre ellos fue tan completa que englobaba ambas facetas de manera intrínseca. El amor profundo a menudo se traduce en actos de protección, de apoyo incondicional, de admiración mutua, que son precisamente las características que asociamos con un héroe.
En resumen, lo que hemos visto de Ande Ercel y Kerem Bürsin, tanto en la ficción como en su relación fuera de pantalla, sugiere una conexión profunda y multifacética. Si Kerem ha sido un pilar de apoyo, un protector y una fuente de inspiración para Ande, entonces sí, se puede argumentar que ha desempeñado un papel heroico en su vida. Sin embargo, esto no excluye, sino que más bien complementa, el amor y la pasión que han compartido. Las relaciones exitosas y duraderas a menudo se construyen sobre una base de admiración, respeto y apoyo mutuo, aspectos que podrían ser interpretados como heroísmo dentro del marco del amor. Al final del día, la naturaleza exacta de su relación es algo que solo ellos conocen íntimamente. Nosotros podemos especular, analizar y debatir, pero la verdad reside en su propia experiencia. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión que proyectaron, tanto en Senkalkam como en su vida personal, ha inspirado a muchísimas personas y ha sido un reflejo de lo que muchos buscamos en una relación: amor, compañerismo y apoyo incondicional. Así que, para concluir, creo que la pregunta de si Kerem es un héroe más que amor, es un poco como tratar de separar el agua del mar. El amor, en su forma más plena, a menudo contiene elementos de protección, de admiración, de ser un pilar de fortaleza para el otro, características propias de un héroe. Y la admiración por las cualidades de la pareja, la inspiración mutua, también son componentes vitales del amor. Por lo tanto, más que una elección entre uno u otro, podríamos pensar que Kerem ha sido ambas cosas para Ande, de una manera que enriquece y fortalece su vínculo. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desglosar esta pregunta con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem fue más un héroe o más un amor para Ande? ¿O piensan que estas dos facetas están intrínsecamente ligadas? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfrutan de este tipo de análisis de relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.